Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Siempre se ha pensado, por diversas fuentes, que existe algún programa paralelo secreto. Un programa paralelo a la exploración lunar que nosotros conocemos. Un programa totalmente distinto y ajeno a los ojos del público, emprendido por las grandes potencias que en cooperación lo están llevando a efecto. Siempre se ha hablado sobre ello. Un programa ajeno a la cohetería que nosotros conocemos y los satélites que nosotros conocemos, con una tecnología totalmente distinta. La pregunta es si esto es posible. Vamos a mostraros una serie de datos que parecen demostrar que efectivamente algo hay o algo existe. Quizás nos quedamos cortos, quizás es mucho más de lo que nosotros pensamos, pero vamos a mostraros esos interesantes datos que parecen demostrar que existe algo de fondo. Antes de nada, antes de empezar a esos datos, quisiera hablar de un extraño documental que se emitió en el año 1977, un documental llamado Alternativa 3. En aquel documental se afirmaba que el hombre había llegado a Marte, concretamente en 1963. El programa se llamaba Science Report, informe científico, y era una serie de documentales que mostraban de manera seria y eficiente informes científicos, ideas científicas, como una especie de programa de divulgación científica. Serio. Pero en el último programa, llamado Alternativa 3, emiten cosas muy extrañas. En él se planteaba la posibilidad de que un acontecimiento de proporciones globales acabase con el planeta. También los científicos se habían reunido y habían decidido 3 alternativas como salvación a la humanidad. Una de ellas era, creo recordar, estoy hablando de memoria, el subsuelo, en grandes cavernas. La otra planteaba la posibilidad de explorar la Luna y poner bases lunares, creo recordar que era esa. Y la tercera hacía referencia a la colonización de Marte. Esa era la llamada Alternativa 3. Lo cierto es que ese documental estaba completamente dramatizado, no era real. Todos los que allí aparecían eran actores. Mostraban una extraña trama por la que se montaba o la que se mostraba como una serie de jóvenes científicos de alto nivel habían desaparecido. Y esa desaparición de esos científicos parecía indicar que se los habían llevado a una base en Marte. Una base estable humana en Marte. Como ya he dicho antes, el programa era una dramatización. No eran escenas reales. Todas las personas que intervinieron eran actores. En ningún momento se dijo en aquel documental que se trataba de una dramatización. Pero, pese a todo esto, pese a ser un programa de ficción, existió siempre una extraña duda sobre los últimos minutos, en los que se apreciaba una extraña nave que surcaba los cielos del planeta rojo, que mostraban curiosamente cielos azules, como hemos dicho en muchos de nuestros vídeos. Y esto fue en el 77. Posteriormente esa nave aterrizaba en una zona y en aquella zona se podía ver como en el subsuelo algo se movía. Un montón de gente parecía gritar como una especie de aleluya, hemos encontrado vida, mientras en la parte inferior aparecían una serie de datos escritos en ruso y escritos en inglés que mostraban datos atmosféricos y la presión. Parecían indicar que era viable la vida en el planeta. Alternativa 3 planteaba que en el más alto nivel existía una cooperación entre los por entonces soviéticos y los norteamericanos, quienes estaban colonizando la Luna, posiblemente con tecnología secreta. Pero os contaré que hace pocos años tuve la posibilidad de leer el libro, este libro, porque aparte del documental fue posteriormente escrito un libro por 3 personas en concreto. Este libro es peculiar porque es más extenso que el documental Alternativa 3. Digamos que adicionalmente más o menos un 15 o un 20% del libro, aproximadamente este tamaño, no aparece en el documental.
y habla sobre una base estable en la Luna, una base que existe en la Luna y, al parecer, situada bajo inmensas cúpulas en las cuales se mantienen a los humanos como esclavos. Y habla también sobre las dificultades que esos humanos tienen dentro de aquellas bases en la Luna, bases bajo enormes cúpulas. Independientemente de que Alternativa 3 fuese cierto o ciencia ficción, os puedo decir que hay una serie de hechos que parece que son mucho más ciertos que todo esto. De hecho, son reales y auténticos. En este caso, no tiene por qué no serlo. No obstante, se hizo como una dramatización. Veréis. En el año 2001, el hacker británico Gary McKinnon afirmó haber encontrado una evidencia sorprendente por el que indicaba que existía un programa de exploración espacial paralelo. Había encontrado una serie de evidencias que demostraban que efectivamente existía ese programa espacial paralelo. Gary se metió en la NASA, pudo acceder a una serie de ordenadores que hay en la NASA. Utilizando sencillamente accesos directos en las claves y en los nombres de usuarios, no se había asignado absolutamente nada. Gary pudo entrar dentro de esas consolas y pudo acceder a los datos que ya allí había. Todo esto es real. Gary cuenta que lo que pudo ver, entre otras cuestiones, fue una inmensa nave situada en la parte del Polo Norte. Una inmensa nave de aspecto cilíndrico. Gary también afirma que encontró una hoja de cálculo en la que había una lista de oficiales de las fuerzas aéreas con nombres y rangos, encabezado con el título de agentes no terrestres. A Gary McKinnon le imputaron un montón de delitos, muchísimos, con una pena absolutamente desproporcionada. Se decía que lo querían meter en la cárcel con una pena de 70 años, alegando que había destruido un montón de ordenadores y borrado datos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que nunca consiguieron extraditarlo del Reino Unido. Gary era británico. Y eso fue muy extraño, que el Reino Unido le protegiese. Es como si Gary hubiese cogido aquel material, lo hubiese guardado y con ese material guardado hubiese negociado su extradición para finalmente no ser extraditado, como así sucedió. De esto se ha hablado poco, pero dio la impresión siempre, o a mí me quedó la impresión, de que ese muchacho sabía mucho más de lo que contaba. Él comentó que nunca hackeó los ordenadores, como ya he dicho antes, sencillamente entró en ellos porque los accesos estaban abiertos. Vamos a ver otra cosa interesante, aparte de esto. Veréis. Fue en el año 1958 como cuando por entonces el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, crea la NASA. Inicialmente es una especie de organización civil que posteriormente se demostró que era una organización militar. En ella se desarrollaban proyectos del más alto perfil relativos a la conquista del espacio y la navegación aérea. Años después, muchos años después y relativamente reciente, su bisnieta, Laura Eisenhower, hace unas declaraciones sorprendentes. Laura Eisenhower dijo que fue contactada en el año 2006 para participar en una misión al planeta rojo. Se dijo que se uniría a una base en Marte en la que había una colonia superviviente en caso de que hubiese una catástrofe en la Tierra. Exactamente el mismo escenario propuesto en Alternativa 3. Todo este tipo de cuestiones, evidentemente, mucha gente ridiculizó a Laura Eisenhower. Se dijo que por qué hacía declaraciones de este tipo. No se sabía, no tenía sentido. Es extraño que alguien se invente algo así. Y sin embargo lo dijo. Pero hay muchas más cosas alrededor de esto. Hablamos de Donna Hart. Donna Hart es una ex empleada de la NASA que, trabajando dentro, dijo que la NASA tenía un departamento llamado Edificio 8, concretamente en el Centro Espacial de Johnson. Y en ese Edificio 8
Lo que Laura decía que, disculpad, lo que Donna Hare decía que estaba sucediendo era que estaban borrando todos los ovnis de las fotografías tomadas del espacio. Lo que se hacía era censurar todas esas fotografías y ofuscar los datos. De hecho, incluso cuenta en una de sus experiencias como un compañero suyo intentando ver una de esas fotografías mientras las llevaba a la destrucción, recibió el castigo por parte de uno de los militares que lo custodiaba. Curiosamente, el edificio 8 fue el mismo edificio hackeado por Gary McKinnon, en el que dice que encontró aquellas increíbles fotografías y esa hoja de cálculo. ¿Os acordáis de Carl Wolf? De Carl Wolfe, del que hicimos un vídeo. Quien tuvo acceso a esas imágenes y las pudo ver in situ en los laboratorios de revelado de la NASA o de la NSA. ¿Y qué me decís de los extraños memorándum desclasificados recientemente, en los que Kennedy pedía a la NASA, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, la CIA y la CIA, que elaborase en el año 1963 un plan conjunto de acciones y colaboración con la Unión Soviética para examinar el asunto de los ovnis? ¿Y qué me decís del famoso diario de Ronald Reagan? Es que son cosas que se van sumando. Ronald Reagan dejó un diario con el cual este hombre iba escribiendo lo que hacía todos los días. Y concretamente en 1985 escribe una cosa muy extraña. Ronald Reagan dice que se reunió con científicos espaciales de alto nivel, de un perfil alto, en la Casa Blanca. Y que esos científicos, de hecho lo pone en la página 334 de los diarios, creo que se pueden conseguir, dice lo siguiente: fue fascinante, el espacio es realmente la última frontera. Y algunos de los desarrollos que allí se encuentran en astronomía, etcétera, son de ciencia ficción. Pero realmente son reales, existen. He aprendido que nuestra capacidad de transporte es tal que podíamos orbitar o poner en órbita a 300 personas. Esto en los años 80, a mediados. Algunos pensaban que Reagan se había confundido, ya que la capacidad de subir astronautas al espacio se limitaba entre 5 y 8 personas. ¿De dónde sacó la cifra de 300 personas? ¿En serio se equivocó? ¿Y él decía que era fantástico, increíble? Suponemos que esa cifra es real. Está reafirmada con el contexto de su propio diario. ¿Realmente existe un programa B? Un programa B en el que países tan dispares como los Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea trabajan conjuntamente. Todos cooperan en un plan conjunto. Tal vez la estrategia de la guerra económica y militar es un medio para conseguir constantemente fondos ilícitos para alimentar ese programa secreto. Entre otras cosas. Llegados a este punto, yo ya no descarto nada. Pero como vemos, cada vez aparecen nuevos datos, poco a poco, como un goteo, que parecen confirmar que efectivamente algo hay. Pese a que el documental fuese una dramatización, algo sabían aquellos guionistas y aquellos redactores que hicieron ese extraño programa de Alternativa 3. Bien, como siempre decimos, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.